Catequesis número 55 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 4 de febrero de 1981, titulada La descripción paulina del cuerpo y la doctrina sobre la pureza, o también la encuentras como las enseñanzas de San Pablo según la pureza de corazón. En nuestras consideraciones del miércoles pasado sobre la pureza, según la enseñanza de San Pablo, hemos llamado la atención sobre el texto de la primera carta a los Corintios. El apóstol presenta allí a la iglesia como cuerpo de Cristo, y esto le ofrece la oportunidad de hacer el siguiente razonamiento acerca del cuerpo humano. Dios ha puesto los miembros en el cuerpo, cada uno de ellos como ha querido. Aún hay más. Los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y a los que parecen más viles los rodeamos de mayor respeto, y a los que tenemos por menos decentes los tratamos con mayor decencia, mientras que los que de suyo son decentes no necesitan de más. Ahora bien, Dios dispuso el cuerpo dando mayor decencia al que carecía de ella, a fin de que no hubiera escisiones en el cuerpo. Antes, todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. 1 Corintios 12, 18 y del 22 al 25. La descripción paulina del cuerpo humano corresponde a la realidad que lo constituye. Se trata pues de una descripción realista. En el realismo de esta descripción se entreteje al mismo tiempo un sutilísimo hilo de evaluación que le confiere un valor profundamente evangélico, cristiano. Ciertamente es posible describir el cuerpo humano, expresar su verdad con la objetividad propia de las ciencias naturales, pero dicha descripción, con toda su precisión, no puede ser adecuada, esto es, conmensurable con su objeto, dado que no se trata solo del cuerpo entendido como organismo en el sentido somático, sino del hombre, que se expresa a sí mismo por medio de ese cuerpo, y en ese sentido es, diría, ese cuerpo. Así pues, ese hilo de valoración, teniendo en cuenta que se trata del hombre como persona, es indispensable al describir el cuerpo humano. Además, queda dicho cuán justa es esa valoración. Esta es una de las tareas y de los temas perennes de toda la cultura, de la literatura, escultura, pintura e incluso de la danza, de las obras teatrales y finalmente de la cultura de la vida cotidiana, privada o social. Tema que merecería la pena ser tratado separadamente. La descripción paulina de la primera carta de los Corintios en su capítulo 12 del versículo 18 al 25 no tiene ciertamente un significado científico. No presenta un estudio biológico sobre el organismo humano o bien sobre la somática humana. Desde ese punto de vista es una simple descripción precientífica, por lo demás concisa, hecha apenas con unas pocas frases. Tiene todas las características del realismo común, suficientemente realista. Sin embargo, lo que determina su carácter específico, lo que de modo particular justifica su presencia en la Sagrada Escritura, es precisamente esa valoración entretejida en la descripción y expresada en su misma trama narrativo realista. Se puede decir con certeza que esta descripción no sería posible sin toda la verdad de la creación y también sin toda la verdad de la redención del cuerpo, que Pablo profesa y proclama. Se puede afirmar también que la descripción paulina del cuerpo corresponde precisamente a la actitud espiritual de respeto hacia el cuerpo humano, y debido a la santidad que surge de los misterios de la creación y de la redención. Confrontemos la primera carta de los Tesalonicenses en su capítulo 4, del versículo 3 al 5 y del 7 al 8. La descripción paulina está igualmente lejana tanto del desprecio maniqueo del cuerpo como de las varias manifestaciones de un culto del cuerpo naturalista. El autor de la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 18-25, tiene ante los ojos el cuerpo humano en toda su verdad,
por lo tanto al cuerpo impregnado ante todo por la realidad entera de la persona y de su dignidad, si así se puede decir. Es al mismo tiempo el cuerpo del hombre histórico, varón y mujer, esto es, de ese hombre que después del pecado fue concebido, por decirlo así, dentro y por la realidad del hombre que había tenido la experiencia de la inocencia originaria. En las expresiones de Pablo acerca de los miembros menos decentes del cuerpo humano, como también acerca de aquellos que parecen más débiles, o bien acerca de los que tenemos más viles, nos parece encontrar el testimonio de la misma vergüenza que experimentan los primeros seres humanos, varón y mujer, después del pecado original. Esta vergüenza quedó impresa en ellos y en todas las generaciones del hombre histórico, como fruto de la triple concupiscencia. Y al mismo tiempo, en esta vergüenza, como ya se puso de relieve en los análisis precedentes, quedó impreso un cierto eco de la misma inocencia originaria del hombre, como un negativo de la imagen, cuyo positivo había sido precisamente la inocencia originaria. La descripción paulina del cuerpo humano parece confirmar perfectamente nuestros análisis anteriores. Están en el cuerpo humano los miembros menos decentes, no a causa de su naturaleza somática, ya que una descripción científica y fisiológica trata a todos los miembros y a los órganos del cuerpo humano de modo neutral, con la misma objetividad, sino sola y exclusivamente porque en el hombre mismo existe esa vergüenza que hace ver a algunos miembros del cuerpo como menos decentes y lleva a considerarlos como tales. La misma vergüenza parece a la vez constituir la base de lo que escribe el apóstol en la primera carta a los Corintios. A los que parecen más viles los rodeamos de mayor respeto, y a los que tenemos por menos decentes los tratamos con mayor decencia. Primera de Corintios 12:23. Así pues, se puede decir que de la vergüenza nace precisamente el respeto por el propio cuerpo. Respeto cuyo mantenimiento pide Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses 4:4. Precisamente este mantenimiento del cuerpo en santidad y respeto es considerado como esencial para la virtud de la pureza. Volviendo todavía a la descripción paulina del cuerpo en la primera carta a los Corintios 12:18-25, queremos llamar la atención sobre el hecho de que, según el autor de la carta, ese esfuerzo particular que tiende a respetar el cuerpo humano y especialmente a sus miembros más débiles o menos decentes, corresponde al designio originario del Creador, o sea, a esa visión de la que habla el libro del Génesis, cuando dice en Génesis 1:31, y vio Dios ser muy bueno cuanto había hecho. Pablo escribe: Dios dispuso el cuerpo dando mayor decencia al que carecía de ella, a fin de que no hubiera decisiones en el cuerpo, antes todos los miembros se preocupen por igual los unos de los otros. Primera de Corintios 12, del 24 al 25. La decisión en el cuerpo, cuyo resultado es que algunos miembros son considerados más débiles, más viles, por lo tanto menos decentes, es una expresión ulterior de la visión del estado interior del hombre después del pecado original, esto es, del hombre histórico. El hombre de la inocencia originaria, varón y mujer, de quienes leemos en el Génesis 2:25 que estaban desnudos sin avergonzarse de ello, tampoco experimentaba esa desunión en el cuerpo. A la armonía objetiva con la que el Creador ha dotado al cuerpo y que Pablo llama cuidado recíproco de los diversos miembros, confrontemos 1 Corintios 12:25, correspondía una armonía análoga en el interior del hombre, la armonía del corazón. Esta armonía, o sea, precisamente la pureza de corazón, permitía al hombre y a la mujer en el estado de la inocencia originaria experimentar sencillamente y de un modo que originariamente hacía felices a los dos, la fuerza unitiva de sus cuerpos, que era, por decirlo así, el substrato insospechable de su unión personal, o communio personarum. Como se ve, el apóstol en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 18 al 25, vincula su descripción del cuerpo humano al estado del hombre histórico.
En los umbrales de la historia de este hombre está la experiencia de la vergüenza, ligada con la de desunión en el cuerpo, con el sentido del pudor por ese cuerpo, y especialmente por esos miembros que somáticamente determinan la masculinidad y la feminidad. Sin embargo, en la misma descripción, Pablo indica también el camino que, precisamente basándose en el sentido de vergüenza, lleva a la transformación de ese estado hasta la victoria gradual sobre esa desunión en el cuerpo, victoria que puede y debe realizarse en el corazón del hombre. Este es precisamente el camino de la pureza, o sea, mantener el propio cuerpo en santidad y respeto. Al respeto del que trata en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 35, Pablo se remite de nuevo en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 12, versículo 18 al 25, al usar algunas locuciones equivalentes cuando habla del respeto, o sea, de la estima hacia los miembros más viles, más débiles del cuerpo, y cuando recomienda mayor decencia con relación a lo que en el hombre es considerado menos decente. Estas locuciones caracterizan más de cerca este respeto, sobre todo en el ámbito de las relaciones y comportamientos humanos, en lo que se refiere al cuerpo, lo cual es importante tanto respecto al propio cuerpo como evidentemente también en las relaciones recíprocas, especialmente entre el hombre y la mujer, aunque no se limitan a ellas. No tenemos duda alguna de que la descripción del cuerpo humano en la primera carta a los Corintios tiene un significado fundamental para el conjunto de la doctrina paulina sobre la pureza. Hasta aquí la catequesis número 55 de la Teología del Cuerpo, recibida por San Juan Pablo II el 4 de febrero de 1981, y que encontramos titulada como La descripción paulina del cuerpo y la doctrina sobre la pureza. O bien la puedes encontrar como Las enseñanzas de San Pablo sobre la pureza de corazón.